Hola jóvenes, buenos días. Si mal no recuerdo, la clase pasada nos quedamos en las marcas de literariedad. La última que vimos fue comparación. Y pues nada, quedamos que es donde se expresaba la semejanza entre dos cosas y teníamos que mencionar las dos cosas y mencionar la característica en común entre ambas, ¿cierto? Em, el siguiente es la metáfora, la siguiente marca de literariedad. Y usualmente suele haber confusión entre esta marca de literariedad y la anterior, que es la comparación, porque son similares, pero veremos la radical diferencia entre ambas para que no tengamos problemas. La metáfora consiste en darle una característica imaginaria a una persona, animal o cosa sin utilizar un nexo. Por ejemplo, trenzas de oro. Si te das cuenta, estamos comparando dos objetos, también como en la anterior, pero no mencionamos la característica en común. En este caso, estas trenzas de oro significa que la persona es rubia, que su cabello es bonito o algo por el estilo. ¿Sale? En tanto en lo anterior, tendría que ser un poco más extensa la frase para que sea comparación. Cabello, para que sea comparación, es este ejemplo, ¿sale? La metáfora es este. Su cabello era tan rubio, su trenza para que sea igual al anterior. ¿Sale? Aquí específicamente enmarco cuáles son las características que estoy haciendo alusión y cuál es la característica que tienen en común, ¿sale? ¿Cuál es la comparación específica que estoy haciendo? En tanto, en la metáfora es una frase corta que no especifica esto, pero lo da a entender de una manera muy clara, ¿sale? Trenzas de oro, cabello de eh, piel de rosa, no sé, ¿sale? Son frases cortas que determinan dos elementos específicos, pero sin resaltarlos exactamente. En tanto, en la comparación, sí se da esta equivalencia, ¿sale? Esa es la diferencia entre metáfora y comparación, que es el que vimos anteriormente, ¿sale? El siguiente es la anáfora o aliteración. Esta marca de literariedad consiste en la repetición de palabras o puede ser también de sílabas para darle musicalidad a la expresión del autor. Por ejemplo, la dama no ama al amo. La aliteración o anáfora consiste en la repetición, dice, de palabras. Quiere decir entonces que esta es una aliteración porque se repite demasiado lo que es mame, mimo. Entonces es la repetición ya sea de palabras o de sílabas. Em, Otro ejemplo de ellos es el poema de Mario Benedetti.
En este es muy em, claro cuál es la anáfora literación, es la palabra verde. Si te das cuenta, se repite en cada una de, de las frases de este poema. Y así prácticamente en todo se repite esta palabra. El siguiente verso, la palabra repetida es hallarte, después oírte y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, en esto consiste lo que es la anáfora o aliteración. ¿Para qué se utiliza? Para darle musicalidad o una rima 100% exacta a lo que son los poemas. Esta figura es principalmente utilizada en los poemas y eh, en los trabalenguas. Por ejemplo, en este que es muy común, si te das cuenta, se repite mucho lo que es pa. Pa, pe, pi, po, pu, se repetiría en esta, en este trabalenguas. ¿Sale? Anáfora o aliteración. El séptimo es epíteto o adjetivación, en el cual se le agregan ciertos adjetivos, como su nombre lo dice, al sujeto para acentuar alguna de sus cualidades. Es decir, ¿qué características podríamos ponerle, por ejemplo, a una mesa? Que sea de madera, alta, antigua, bonita, etcétera. ¿Sale? Entonces, en eso consiste, en al momento de hablar de un sujeto, cual sea este, puede ser un sujeto em, o algún objeto, agregarle las características para identificarlo de manera adecuada y resaltar sus cualidades. ¿Vale? Usualmente se utiliza en las novelas, en los libros, en los cuentos o novelas, eh, para acentuar las características de los protagonistas o de los personajes que ahí aparecen. ¿Sale? Entonces, epíteto o adjetivación. Siguiente es la prosopopeya, la cual consiste en atribuir sentimientos, palabras y acciones humanas a objetos que no los pueden tener o incluso a animales. Por ejemplo, que suene muy cursi, pero este es un buen ejemplo. Desde que te fuiste, la lluvia llora conmigo tu pérdida. La prosopopeya consiste entonces en algún objeto o algo que no pueda tener sentimientos o realizar alguna característica muy humana, por ejemplo, la lluvia, jamás podría realizar esta acción, ¿vale? Pero se utiliza esta característica para darle más sentimentalismo, por llamarlo de alguna manera, a los textos. Otro ejemplo sería algo así, ¿sale? Jamás haría alguna situación similar y jamás pasaría esto. Entonces, en eso consiste la prosopopeya. El siguiente es antítesis, el cual consiste en contraponer frases con significados diferentes. Esto es para darle igual mayor énfasis en lo que se está mencionando.
Por ejemplo, muerto en vida. Son dos cosas contrarias, pero aún así en una sola frase tienen un significado específico. Otro ejemplo podría ser este. O este, que es muy común, creo yo. ¿Vale? Entonces, en eso consiste la antítesis. Dos palabras o una frase con significados opuestos entre ellos, pero de una u otra manera logran tener sentido. El siguiente es hiperbatón, que es prácticamente cuando se invierte el orden de los factores en una oración con el fin de darle musicalidad o con el fin de resaltarla. Por ejemplo, de toda la vida nos han dicho que las oraciones se forman con un sujeto, más un verbo, más su complemento, ¿vale? En este caso sería Juan juega, que sería el verbo, por las tardes. Si utilizo la marca de literalidad hiperbatón, tendría que invertir el sentido de esta oración. A veces se hace para que rime con la palabra que va debajo de o para que tome un sentido diferente en nuestra oración. Podría ser con el mismo significado cambiar esta oración. ¿Vale? Si te das cuenta, tiene el mismo significado las tres oraciones, pero el orden de las palabras está invertido. ¿Sale? Reitero, esto es para cuando se realiza, por ejemplo, un poema y no puedes acomodar las palabras o no encuentras una palabra que rime con la frase de abajo, puedes cambiar simplemente el orden y ya podrías obtener tu rima. Otro ejemplo podría ser este, la estrella era brillante. Imagina que tengo este pequeño verso y la frase de abajo es, esta es la frase que sigue. Si quiero realizar esta frase o cambiar esta frase para que rime, si te das cuenta, tengo sujeto, verbo, complemento, ¿sale? Puedo hacer el cambio de esta oración para que rime con la palabra que está aquí debajo, que es bella. Entonces, tendría que hacer el cambio de esta misma oración
de la siguiente forma. Y si te das cuenta, haciendo este cambio en las palabras, ya puedo obtener la rima aquí y aquí. ¿Sale? Entonces en eso consiste lo que es el hiperbatón. La siguiente es hipérbole, la cual consiste en exagerar las características de un determinado sujeto para poder resaltarlo. Usualmente usamos esta marca de literalidad sin darnos cuenta. Por ejemplo, ¿sale? Estoy exagerando la característica de Juan, que es este, para acentuar que tiene esa misma característica, ¿sale? Otro ejemplo podría ser, como este. Este es otro ejemplo. Te dije 1.000.000 de veces que hagas la tarea. Estamos exagerando la característica, ¿sale? Y en eso consiste lo que es la hipérbole. Te dije 1.000.000 de veces que hagas la tarea. Es algo imposible. Otra cosa sería, no sé, ¿sale? Estamos obviamente exagerando la característica de ese sujeto, pero bueno, en eso consiste esta marca. El siguiente es la ironía, la cual consiste en entender, en dar a entender todo lo contrario a lo que se expresa con tal de hacer burla de algo. ¿Sale? Por ejemplo, cuando alguien llega muy tarde a algún lugar, ¿qué es lo que le decimos? Uy, llegaste temprano, ¿no? Ese sería un ejemplo entonces de ironía. Decimos una cosa con el fin de dar a entender otra completamente diferente, ¿sale? Y se usa principalmente para hacer burla de, de lo que estamos mencionando. Otro ejemplo de ironía, decirle a alguien, si a ti no te gusta el chisme, cuando es la persona más chismosa del mundo, ¿vale? Otra cosa, sin tu ayuda no sé qué habría hecho. Cuando se lo decimos a alguien, por ejemplo, que no ha hecho nada o que no nos ayudó en nada, ¿sale? Esos serían ejemplos de ironía. El siguiente y último es sinécdoque, el cual consiste en tomar el todo por una de sus partes. Por ejemplo,
El hombre es bueno por naturaleza. No quiero decir que únicamente hay, me refiero a un hombre, ¿sale? Me refiero a todos como raza humana, pero estoy tomando solamente a uno para hacer énfasis o englobar a un conjunto de, ¿sale? El hombre es bueno por naturaleza. Y bien, estas son todas las marcas de literariedad que eh, las más comunes, obviamente. Y pues nada, espero que hayan quedado todas claras. Si no, pues nada, mándame mensaje y vemos algunos otros ejemplos para que quede más claro. ¿Sale? Nuestro siguiente tema es competencias lingüísticas, manejo del lenguaje y presentación del discurso. Vamos a entender como competencia lingüística como la capacidad que tiene el ser humano para aprender a comunicarse con sus semejantes a través de diferentes formas, la palabra oral, escrita, mímicas, señas, miradas, gestos, etcétera. ¿Sale? Entonces, eso es lo que entendemos em, con competencias lingüísticas. El ser humano sabemos que casi la mayoría del tiempo se la pasa comunicándose con otros y es muy común que realice esta actividad, ¿sale? Y cuando va realizando estas actividades, va desarrollando lo que se llaman competencias lingüísticas, ¿sale? Em, Jürgen, el autor, Jürgen Habermas, distingue dos espacios en los cuales los seres humanos utilizan las competencias lingüísticas. El primero de ellos es el mundo de la vida, en el cual nuestra comunicación solamente sirve para darnos a entender, ¿sale? No es como que querramos platicar para impresionar a otros o algo por el estilo, simplemente para comunicar lo que sentimos, queremos, etcétera. Y el otro espacio en el que se utiliza eh, las competencias lingüísticas es en la estructura social. Aquí sí es donde aspiramos a darle validez y formalidad a nuestros mensajes, ¿sale? Aquí solo decimos lo que queremos sin importar más nada. Si le damos una estructura específica a lo que queremos decir, porque es lo que realmente importa. Este lo utilizamos en la vida diaria cuando estamos pequeños usualmente, y esta en la estructura social lo utilizamos en la escuela, en el trabajo o para entablar relaciones con personas que van más allá de nuestro círculo cercano, como lo serían nuestros amigos, nuestros padres, etcétera. ¿Sale? Em, Al momento de escribir se deben de respetar las pautas ortográficas de manera adecuada, dado que al momento de escribir la otra persona no sabe el tono en el que lo estás diciendo. Por ende, se deben de seguir ciertas reglas. Por ejemplo, si yo solo escribo esto, la otra persona no sabrá si estoy preguntando, si lo estoy exclamando o algo por el estilo. Por lo tanto, debo colocar los signos de puntuación de manera adecuada para darme a entender de manera correcta. Lo mismo sucede con el uso de los signos como las comas y puntos. Por ejemplo, si yo escribo esta frase sin comas, puede entenderse que puedo poner la coma aquí, perdonar, no matar. Quiere decir que la persona vivirá. Pero si esta misma frase yo le pongo la coma acá,
se lee como perdonar no, matar. E indica que la persona morirá. ¿Sale? Entonces, una simple coma puede significar muchísimo para lo que queremos decir o darnos a entender. ¿Sale? Entonces, pues nada, hasta aquí terminamos el video de hoy y nos estaremos leyendo la próxima clase. Igual si tienes alguna duda, mándame mensaje, ¿sale?